Y arranquemos con el capítulo 1, que es la voz adentro de tu cabeza. Y por supuesto, en un capítulo en el cual empezamos a hablar sobre la voz que está dentro de tu cabeza, ¿con qué arranca? Con una conversación, un ejemplo de conversación de la voz que hay adentro de tu cabeza. ¿Quién no le pasó alguna vez que le dijeron el nombre y se lo olvidó en un minuto? Y que después, cuando lo tenías que hablar con esta persona, le decías, che, ¿cómo estás? O vos, o ya que estamos hablando y esas cosas. Bueno, a todos nos pasó, así que justo arranca con un ejemplo de eso. Y dice, por si no te has dado cuenta, hay un diálogo mental incesante dentro de tu cabeza. Un diálogo que sigue y sigue sin parar. ¿Te preguntaste alguna vez por qué está esa voz ahí dentro? ¿Cómo decide qué decir y cuándo decirlo? ¿Cuánto de lo que dice termina siendo verdad? ¿Cuánto de lo que dice es ni siquiera importante? Y si ahora estás oyendo, no sé qué te estás diciendo, no hay ninguna voz adentro de mi cabeza, esa es precisamente la voz de la que estamos hablando. Y me gustaría que te tomes un tiempo para hacerte estas preguntas. ¿Alguna vez te preguntaste qué es esa voz que tenés adentro de la cabeza? ¿Alguna vez te preguntaste cómo decide, qué es lo que decide decir? ¿Cuándo decirlo? ¿Por qué no te dice lo que este ejemplo de que te dices qué tenías que decir 10 minutos después? ¿Nunca te pasó eso de que te dice, te empieza a tirar ejemplos de lo que tendrías que haber dicho 10 minutos antes? Bueno, ¿por qué no me lo dijiste 10 minutos antes cuando estaba hablando con esa persona? ¿No? Ese cállate, Becky, de los Simpsons, ¿no? Entonces, ¿por qué lo dice en ese momento y no lo dijo en el momento que tenía que decir? ¿Alguna vez tuviste estos pensamientos y empezaste a preguntarte, evaluar qué es lo que la voz te está diciendo, por qué lo que dice y cuánto de lo que dice es verdad? ¿Cuánto de lo que dice es realmente cierto o te sirve para algo? ¿Cuántas veces dijo algo que es realmente importante para tu experiencia de vida, ¿no? Y si ahora mismo estás escuchando esa voz que dice, no sé qué estás diciendo, o me estás escuchando a mí, estás usando tu voz estás usando para que entre por lo que te entra a los oídos y que codifique lo que yo estoy diciendo para decirlo. Así que internamente estás usando la voz entonces para el interior. Entonces, si sos listo, si sos inteligente, vas a dedicar un paso vas a dedicar un momento para dar un paso atrás y examinar esa voz con más perspectiva y llegar a conocerla mejor. El problema es que estás demasiado cerca de ella para ser objetivo. Tenés que dar un paso bien atrás, bien largo para poder observar su charla. Por ejemplo, mientras conduce tu coche, es usual que escuches diálogos internos del tipo, tendría que haber llamado a Alfredo. Sí, tendría que haberlo llamado. ¿Cómo es posible que me haya olvidado? Debe estar enojadísimo. Puede que incluso no vuelva a dirigirme la palabra. Quizá debería frenar y llamarlo ahora mismo. No quiero parar en este momento. Date cuenta de que la voz interior asume los dos lados de la conversación. A la voz no le importa cuál de los dos lados está, con tal de seguir hablando. Cuando estás cansado e intentas dormir, es la voz dentro de tu cabeza la que te dice, pero ¿qué estoy haciendo? No puedo irme a dormir todavía. Me olvidé de llamar a Alfredo. Me acordé en el auto, pero no lo llamé. Y si lo llamo ahora, no, ya es demasiado tarde. No debo llamarlo ahora. No sé ni por qué estuve pensando en esto. Necesito dormir. Y claro, ahora ya no me voy a poder dormir. Ya no tengo sueño. Encima tengo un día muy complicado mañana y tengo que madrugar. Tal vez vos no tengas una conversación de este estilo en tu auto sobre llamar a una persona. Capaz que no sea el ejemplo exacto sobre que ocupe algo que te esté pasando en tu vida. Pero ¿podés darme algún ejemplo de cómo la voz en algún momento interrumpe lo que estás haciendo para ponerse a hablar? ¿Podés darme algún ejemplo que estés haciendo algo, lo más normal, como lo más común, y de repente tu voz te dice, ¡pum!, te empieza a hablar? O que aparece y te dice, no te olvidaste de pagar este impuesto que tenías que pagar. Y después la misma voz te dice, ¿no te acordás que lo hice el martes a la mañana? Antes de empezar a trabajar. No, sí, está bien. ¿Te pasan alguna de estas conversaciones?
¿Tuviste alguna vez este tipo de conversación adentro tuyo? Que te dice, simplemente que es la voz preocupándose por algo que es real, que es sólido, que es verdad que tenés que preocuparte por eso y que te dice que tenés que hacer algo al respecto, ¿no? En este momento se escucha la voz de mi hijo de fondo, posiblemente, no sé si se escucha, pero mi voz empieza a decir, no, deberías hablar para que esto no vuelva a pasar y demás cosas. Es importante que el trabajo que vos vas a empezar a hacer a partir de hoy es a dejar ir todos esos pensamientos, tanto los positivos como los negativos. Dejar que se vayan y que pasen de la misma forma que llegan, se van. Ese es el trabajo que vamos a ir haciendo, pero quiero que me des ejemplos de ser posible. Si los dejas acá en los comentarios, si estás viendo esto en el futuro, déjalos en los comentarios para poder entender, o mandame un mensaje de cuáles son las cosas que te dice tu cabeza todos los días, que te genera una interrupción de lo que vos estás haciendo para hacerte pensar en lo que la voz te quiere decir, ¿no? Hablando de que no te deja dormir, ¿no? Otro ejemplo de, que me digas cuáles son las cosas que se pone a hablar a la noche, la voz interior, que no te dejan dormir, ¿no? Entonces, la voz interior es tan molesta que no te deja dormir y no es de extrañar que no puedas dormir. ¿Por qué tolerás que esta voz te hable todo el tiempo? Aunque lo que diga sea amable y agradable, sigue perturbando todo lo que haces. Si dedicas un tiempo a observar esta voz mental, lo primero que vas a notar es que nunca se calla. Cuando se le deja hacer lo que quiere, simplemente habla sin parar. Y esto es lo que nos pasa a todos los seres humanos que todavía no emprendimos a trabajar con la voz interior, ¿no? Que no para de hablar, no para, habla todo el tiempo, ¿no? Después habla del ejemplo de lo que es ir al baño tratando de que no haya nada que te interrumpa. Bueno, no para de hablar, es la verdad, ¿no? Y me encanta que diga esta pregunta de ¿por qué tolerás que esta voz te hable todo el tiempo? Esta pregunta es fundamental. ¿Por qué tolerás que hable todo el tiempo? ¿Por qué dejás que esto pase? ¿Por qué dejás que te moleste antes de ir a dormir? ¿Por qué dejás que no te deje dormir? ¿Por qué dejás que te moleste sobre cosas que ya habías hecho? En el ejemplo que estábamos hablando antes de que si pagué el impuesto o no pagué el impuesto. Y sí lo pagué el impuesto. ¿Por qué tolerás que te hable todo el tiempo? Tenemos que dejar de que nuestra voz interior deje de hablar todo el tiempo. No tolerar que lo haga nunca más y nos haga sentir como la voz quiere que nos sintamos, ¿no? Entonces, por más que nos diga cosas agradables, sigue perturbando todo lo que haces. Si dedicas un tiempo a observar esta voz mental, lo primero que vas a notar es que nunca se calla. Cuando se le deja hacer lo que quiere, simplemente habla sin parar. Y este ejemplo es divino. Imagina que vieras a alguien caminando por ahí, hablándose constantemente a sí mismo. Te parecería extraño, ¿no? Te preguntarías si él es el que está hablando y el que está escuchando. Es obvio que sabe lo que va a decir antes de decirlo. Entonces, ¿qué sentido tiene decirlo? Lo mismo es válido para esta voz que habla dentro de tu cabeza. Imagina que arranco yo el stream, arranco yo a transmitir y empiezo a escuchar. Y en vez de transmitir lo que yo estoy haciendo, empiezo a transmitir lo que yo estoy pensando. Y que digo, pero esto no está saliendo bien. Me pregunto si está, y si la gente empieza a entrar y si no empiezan, no. ¿Cuántos espectadores hay? No debería ser así. Nadie está dejando comentarios. Imagínate que me vieran a mí transmitiendo esto, ¿no? Pensarían, esta persona está totalmente lunática. ¿Por qué está hablando si él es la persona que está escuchando? Bueno, ese es el caso de la voz que tienen adentro de la cabeza. Si él es el que está hablando y él es el que está escuchando, es obvio que sabe lo que va a decir antes de decirlo. Y entonces, ¿qué sentido tiene decirlo? Lo mismo es válido para la voz que habla dentro de la cabeza. ¿Por qué habla? Sos vos el que está hablando y sos vos el que está escuchando. Y cuando esta voz discute consigo misma, ¿con quién está discutiendo?
¿Quién podría ganar esta discusión? La situación resulta muy confusa. ¿Cuántas veces tuvieron una conversación con ustedes mismos donde cual decís, no, y que hablan de una cosa, no, debería hacer esto o lo otro, no, debería hacer esta cosa o no debería hacer? ¿Tuvieron esas conversaciones con ustedes mismos? Por favor, déjenme ejemplos en el chat, como que me muero de ganas de conocerlos. Y si no, en mi vida es esa la que pasa a veces, es que dice, ay no, debería hacer esto o debería hacer lo otro, debería hacer un video sobre esto o debería hacer un video de lo otro, y esa discusión no lleva a ninguna parte, es simplemente tengo que dejar que se vaya como se van todos los otros pensamientos, ¿no? ¿Quién podría ganar la discusión? Simplemente escuchá. Este me encanta porque me pasó en mi vida. Creo que debería casarme. No, sabés que no estás preparado, lo vas a lamentar. Ay, pero la quiero. También. Y sí, también sentiste lo mismo por inserte acá el nombre de quien, una persona de tu pasado, ¿no? Y bien sabés lo que hubiera pasado si te hubieras casado con ella, ¿no? Esta conversación, literalmente, la tuve cuando estaba yendo a casarme, ¿no? Ay, no, estoy discutiendo con esta persona. Sí. Y en el momento me generó problemas y me siguió generando problemas hasta que aprendí a manejar con este libro cómo es que se maneja, ¿no? Pero si vos observás con atención, vas a darte cuenta que esta voz simplemente trata de hallar un lugar confortable en donde reposar. Va a cambiar de un lado al otro en un instante si eso parece que sirva de algo. Y ni siquiera se calla cuando descubre que se ha equivocado. Simplemente ajusta su punto de vista y sigue adelante. Si prestas atención, estas pautas mentales te resultarán obvias. De hecho, puede resultarte chocante darte cuenta por primera vez que tu mente está hablando siempre. Incluso es posible que quieras gritarle en vano intentando callarla. ¡Ay, cállate! Quiero dormir. ¿Por qué tenés que estar hablando todo el tiempo? ¿Alguna vez tuvieron esta conversación tratando de callar a la voz que tenían adentro de la cabeza porque simplemente te estaba molestando y decías, ¡ay, basta! ¡Deja de hablar! ¡Basta! Si no te pasó, en algún momento te va a pasar. O estás tratando de dormir y cuando uno empieza este camino de despertar quién uno es realmente, empezar a darse cuenta de que hay una voz y que no para de hablar, y llega un momento en el cual te hartás de esta voz que tenés adentro y decís, quiero tomar el control de mis pensamientos, quiero tomar el control de mi ser, quiero ser dueño de mi vida. Pensá qué es lo que pasa si uno no toma el control de sus pensamientos. La vida simplemente se va en el control automático que te generan esos pensamientos. Esa voz interior automáticamente te dice qué tenés que hacer, esa voz interior automáticamente te dice qué tenés que decir, esa voz automáticamente te dice qué es lo que tenés que hacer después. ¿Quién no tuvo una conversación con alguien y dice, ay no, ahora le tengo que responder tal cosa? Y empieza la voz interior a decir qué es lo que tengo que responderle y trata de guardar ese pensamiento porque la otra persona sigue hablando y no te deja interrumpirla y estás esperando a que la otra persona termine para responderle lo que te pasó por la cabeza que le tenías que responder. ¿Les pasó alguna vez eso? A mí sinceramente me ha pasado varias veces hasta que empiezo a tomar el control de mis pensamientos. En ese caso simplemente digo, ok, este pensamiento se puede ir, que entra y que se vaya. Cuando la persona me deje hablar, voy a hablarle sobre lo que me surja en ese momento. Sea o no sea lo mismo que fue lo que me dijo mi cabeza. Va a ser más auténtico, esto ayuda a vivir en el presente y es lo que el objetivo final del libro, ¿no? Bueno, entonces, estábamos hablando de que la voz no te deja dormir. ¿Por qué tienes que estar hablando todo el tiempo? Y cuando uno le grita a la voz que tiene en la cabeza, te das cuenta de que es la voz la que le está gritando a la voz. Obviamente no la podés callar de esta manera. El mejor modo de liberarte de esta cháchara incesante es dar un paso atrás y contemplar la voz objetivamente. Esto es lo que acabamos de empezar a hacer
en este camino de consultarnos, de preguntarnos de dónde viene, es empezar a contemplar la voz de forma objetiva. Simplemente contemplar la voz como un mecanismo de vocalización que produce la apariencia de que hay alguien ahí dentro hablándote. No pienses en ello, solamente date cuenta. No importa lo que diga la voz, no importa si dice cosas agradables o cosas mezquinas, cosas mundanas o cosas espirituales. No importa, porque sigue siendo tan solo una voz adentro de tu cabeza. Y acá entramos un poco donde hablábamos de esto de pensar que la voz interior somos nosotros y las cosas que me dicen, que me hacen feliz, las cosas que me hacen sentir bien, eso es quien soy realmente, y yo no soy cuando la voz me habla mal, cuando me critica, cuando me destruye la autoestima, cuando me destruye mi forma de ser, cuando me dice que soy una mala persona, ¿no? Ahí está, de pensar que, no, si yo soy solamente lo bueno y no soy lo malo, o lo contrario, de pensar que no darme cuenta de quién soy, ¿no? Entonces, no importa las cosas que te diga la voz en la cabeza, es simplemente eso, una voz que tenés adentro de la cabeza. Y acá arranca este camino de contemplarla de manera objetiva, ¿no? Deja de sentir que de hecho, no importa, porque sigue siendo una voz que tenés en la cabeza. De hecho, el único modo de tomar distancia de esa voz es dejar de diferenciar lo que dice. Deja de sentir que alguna de las cosas que dice eres tú quien las dice y otras no. Si le estás oyendo hablar, es evidente de que no eres tú quien habla. Tú eres el que oye esa voz. Tú eres el que se da cuenta de que esa voz está hablando. Y acá arranca el primer ejercicio que vamos a tener en el día de hoy. Es un ejercicio que yo lo hago cuando la voz interior no para de hablar y me la quiero sacar de encima. Es un ejercicio que pueden hacer tranquilamente cuando la voz empieza a hablar con esto que te decía de qué es lo que tendría que hacer. Este ejercicio te puede sacar de cualquier situación que te haga que te empiece a hablar tanto la voz interior y querés que pare de hablar. En ese momento donde decís cállate, voz interior, déjame dormir. Bueno, acá es donde podés empezar a tomar el control sobre la voz que tenés adentro de la cabeza. Y me encanta porque no dice el autor que esto es un ejercicio, pero acá literalmente hay un ejercicio que ustedes pueden practicar todos los días y el ejercicio dice: tú eres la voz, tú eres el que oye la voz, tú eres el que se da cuenta de que esta voz está hablando. La escuchás cuando habla, ¿no es así? Hace que diga hola ahora mismo. Repetilo unas cuantas veces. Ahora gritalo por adentro tuyo. ¿Bien? ¿Podés ahora o escucharte decir hola por dentro? Por supuesto que puedes. Y ese es el ejercicio. La próxima vez que su voz interior empiece a molestarlos, quiero que hagan esto mismo que acabamos de hacer ahora. Agarren y empiecen a decirse hola adentro de su cabeza. Repitan hola, 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 hola adentro de mi cabeza. Yo voy a decir hola hasta que dejo de hablar, hasta que ustedes lo puedan escuchar cómo se dice hola en la cabeza. Hola, 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 hola. ¿Siguen escuchando la voz adentro de su cabeza? ¿Pueden seguir escuchando ese hola, 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 hola? Sigan escuchando ese hola, hola, hola dentro de su cabeza. Ahora quiero que hagan ese hola más rápido. Más rápido. Hola, 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 hola. Que repita más rápido, repito. Hola, 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 hola. ¿Lo siguen escuchando? Ahora háganlo en tono muy grave. Hola, 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 hola. Ahora háganlo como si estuviera cantando. Hola, 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 hola. O como lo que sea la canción que se le venga en la cabeza. Hola, hola, hola. Cambien la voz a ese hola, a esa voz que tienen adentro de la cabeza.
Y ahora prestenme atención. Quiero que traten de sentir de dónde viene la orden. ¿Quién es el que dice hola? ¿Quién es el que está tratando de dar la orden de decir hola? ¿Quién es el que da la orden de decir hola? Busquen de dónde es que sale ese hola. ¿Quién es el que da la orden de decir hola? Ese es quienes son realmente. Ahí acaban de dar en el punto exacto en donde están realmente ustedes. Ustedes son ese observador de la voz que tienen adentro de la cabeza, y ustedes tienen la capacidad de decir hola en su cabeza. Es lo que me acaban de demostrar. Y ustedes, desde ese lugar, no existen dudas. Desde ese lugar no existe ninguna voz. Simplemente son los observadores de esa voz. Y en cualquier momento pueden hacer este ejercicio para desconectar esa voz que tienen adentro de la cabeza. La próxima vez que la voz interior no los deje dormir o que empiece a hablar sin parar, otra vez. Hola, 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 hola. ¿Quién es el que está hablando? ¿De dónde viene ese hola? ¿Quién es el que dice hola? Traten de sentir en dónde está. Y ahí están tomando de vuelta el control de la voz interior. ¿Qué les parece este ejercicio? ¿Cómo lo sienten? ¿Bien? Este ejercicio no hace falta que yo se los esté diciendo. La próxima vez que estén por la calle y que la cabeza empiece a hablar, otra vez esto, hola, 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 ¿quién es el que dice la voz? Y vuelvan a quedarse en ese lugar. Mientras lavan los platos, estoy lavando los platos, mi voz empieza a hablar de todas las, empieza a discutirme sobre todas las cosas que hice durante mi vida, otra vez, hola, 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 pum. Y lo que están haciendo es sacando el foco de... están sacando el foco donde está enfocándose, valga la redundancia, su voz interior. Le están sacando el foco a todo el pasado para quedarse enfocados en lo que ustedes dicen. En este momento es ese hola que escuchan adentro de la cabeza, ¿no? Pero bueno, cambian el foco de eso. Entonces vean como acá, a pesar que no hay un ejercicio, esto es un ejercicio que pueden aplicar todos los días, siguiendo los pasos del libro, sacando ejercicios, poder implementarlos en su vida. No saben el potencial que tiene, lo sé porque lo estoy viviendo en mi experiencia y me encantaría conocer la experiencia de ustedes. Pero bueno, seguimos. Ahora sí, por supuesto que podés escucharla. Ahora sí, entonces, por una parte hay una voz que habla y por otra parte estás vos, el que escucha. Estás vos que te das cuenta de que hay una voz que está hablando. El problema es que, aunque es fácil darte cuenta que la voz está diciendo hola, es más difícil ver que al margen de lo que está diciendo la voz, no se trata más que de una voz que está hablando mientras tú estás escuchando. No hay absolutamente nada de lo que esa voz pueda decir que sea más tú mismo que cualquier cosa que diga. Y acá está poniendo el resumen del capítulo 1. No hay nada más que pueda decir la voz interior que sea más vos que vos mismo, ¿no? Tú mismo, bueno, es en argentino, bueno, perdón, si no se entiende. Pero bueno, no hay absolutamente nada que pueda decir que sea más tú mismo que cualquier otra cosa que diga. Y acá hay otro ejercicio, ¿no? Supongamos que estás mirando 3 objetos. Un florero, una fotografía y un libro. Si entonces alguien te pregunta, ¿cuál de estos 3 objetos eres tú? Sin duda me vas a responder, ninguno de ellos. Yo soy el que los ve. No importa lo que pongas delante de mí, yo siempre voy a ser el que está mirando. ¿Te das cuenta? Es la acción de un sujeto percibiendo diversos objetos. Entonces, esto es igualmente cierto respecto a escuchar la voz interior. Sea lo que sea que te está diciendo,
tú eres el que se da cuenta de ella. Mientras pienses que alguna de las cosas que dice eres tú quien las dice, pero otras de las cosas que dice no las dices tú, has perdido la objetividad. Que esto es lo que venía hablando desde que empezamos con esta conversación, ¿no? Desde que si yo te pongo acá un marcador que usé recién para escribir, yo te digo, vos sos este marcador, no. El tema es que si yo te saco de adelante tuyo, agarro un pensamiento de adelante tuyo y lo pongo acá. Agarro tu voz interior, lo que sea que te esté diciendo, y la pongo acá. Si pongo en un frasco, en una botella, pongo todos tus pensamientos y todo lo que tu voz interior te dijo durante toda tu vida, y lo pongo acá. Y yo te digo, vos sos esto que te estoy mostrando, vos sos todos los pensamientos que te saqué de tu cabeza y los puse acá. Claramente, de la misma forma que vos no sos este marcador, me vas a decir, no importa las cosas que pongas adelante mío, no soy esto. Entonces, sean tus pensamientos, no sos vos ese que está ahí, ¿no? Es la acción de un sujeto percibiendo diferentes objetos. Y eso es cierto respecto también a escuchar la voz interna. Pasa, estamos tan cerca de nuestra voz interna que creemos que somos esa voz, ¿no? Mientras pienses que alguna de estas cosas que dice eres tú quien las dice, pero otras de las cosas que dice no eres tú, has perdido la objetividad. Puede que quieras creer que tú eres la parte que dice cosas agradables, pero a pesar de todo sigue siendo la voz la que las dice. Puede que te guste lo que dice, pero no eres tú quien lo dice. No hay nada más importante para el verdadero crecimiento personal que darse cuenta de que tú no eres la voz que mora en tu mente, tú eres quien las escucha. Y esta pequeña frase es importantísima porque nosotros creemos que el camino de crecimiento personal, todo lo que te enseñan coaches, psicólogos, viene en mejorar la conversación que nosotros tenemos adentro. La psicología dice, tenés que ir a tu pasado, entender tu pasado para poder mejorar la conversación que tenés en el día de hoy. Todo viene sobre eso. Los coaches te dicen, tenés que definir qué lo querés, que eres el futuro, y tenés que mejorar la conversación interior para que puedas llegar a ese futuro, o que no sacarte todos los obstáculos que te impiden llegar a ese futuro. ¿Entienden todo eso? Esta frase es la pone tan sencilla, pero esta es la clave de todo el crecimiento personal. No, lo voy a repetir, no hay nada más importante para el verdadero crecimiento personal que darse cuenta de que tú no eres la voz que mora en tu mente, tú eres quien la escucha. Si no entiendes eso, tratarás de averiguar cuáles de las muchas cosas que dice la mente eres realmente tú quien las dice. La gente asume innumerables cambios en su vida en el intento de encontrarse a sí misma. Quieren descubrir cuál de esas voces es y cuál de esos aspectos de su personalidad es su verdadero ser. La respuesta es muy sencilla: ninguno de ellos. Si observas objetivamente la voz, llegarás a ver que buena parte de lo que dice no tiene sentido. La mayor parte de su charla no es más que una pérdida de tiempo y de energía. Lo cierto es que la vida se despliega de acuerdo con fuerzas que están por completo fuera de tu control, independientemente de lo que tu mente diga al respecto. Es como irse a dormir por la noche y decidir si querés que salga el sol por la mañana. El resultado final es que el sol va a salir y luego se va a poner. Da igual. En este mundo ocurren millones de cosas y por mucho que pienses en ello, la vida seguirá sucediendo por sí misma. De hecho, tus pensamientos afectan al mundo mucho menos de lo que te imaginas. Y acá viene que es medio darle un palo a todo lo que es, tenés que meditar y vas a atraer el futuro que vos estás deseando. Que tenés que, manifestación, no me salía la palabra. Esto de lo que es la manifestación.
La manifestación es, yo tengo un concepto de cómo quiero que sea el mundo que me rodea y voy a meditar lo suficiente, o si yo quiero realmente algo y lo deseo realmente con mucha fuerza, se va a mágicamente aparecer, ¿no? Es decir, tus pensamientos, no digo que no influyen al mundo, pero influyen, no te das una menor idea de lo que influyen al mundo. Por ejemplo, por más que medites, no vas a hacer que Saturno deje de orbitar el Sol. No vas a hacer que los anillos de Saturno, por más que vos sueñes lo más posible, no. El mundo es gigantesco y ni hablamos del universo, de la galaxia. Esa es otra de las cosas que hablamos. Bueno, por más que los pensamientos influyen una pequeña, pero es tan insignificante la fracción de lo que cada uno puede hacer comparado con lo que es el mundo, el planeta, el sistema solar, la galaxia, las millones de galaxias que existen y el universo, que decís, por más que medite voy a hacer que aparezcan las cosas. Bueno, tus pensamientos afectan al mundo mucho menos de lo que lo imaginas. Si estás dispuesto a ser objetivo y observar tus pensamientos, verás que en mayor parte no tienen relevancia, no tienen efecto en nada ni en nadie, excepto sobre ti mismo. Simplemente hacen que te sientas mejor o peor con respecto a lo que está sucediendo ahora, a lo que te ocurrió en el pasado o a lo que podría ocurrirte en el futuro. Si te dedicas a anhelar que no llueva mañana, estarás perdiendo el tiempo. Tus pensamientos no cambian la lluvia. Algún día llegarás a ver que esta incesante cháchara interna no sirve para nada, así que no hay razón para comprender lo que dice. Finalmente, llegarás a ver que la verdadera causa de los problemas no reside en la vida misma. Lo que verdaderamente causa los problemas es la conmoción que la mente genera en torno a la vida. Y esta es la clave de la vida, de notar que los problemas no vienen sobre las cosas que están a tu alrededor. Los problemas no están, si vos vamos a algún ejemplo, si alguien me quiere comentar en el chat o en algún mensaje, me encantaría también conocer cuáles son los problemas que están teniendo en su vida. Y van a notar que el problema no es lo que está pasando, sino el problema es lo que tu mente genera a través de lo que está pasando. Vamos a la pizarra. Acá estás vos, ¿no? Y esta es la vida. Cuando hablo de la vida, hablo de todo. Vamos a buscar un color más oscuro para que se note un poquitito más. Bueno, lo tenés acá. Acá está la vida. La vida, o vamos a ponerle la realidad. Acá está la realidad. Esto es lo que pasó. Es la vida. Esta es la vida completa, ¿no? La realidad interactúa con vos a través de los sentidos. El tacto, la visión, el oído, la vida entra a través de todos tus sentidos, y lo que pasa en la cabeza es que la cabeza interpreta lo que entra en la vida y lo trabaja todo en la supercomputadora que tenemos adentro de la cabeza, que es el cerebro. La vida entra en la supercomputadora del cerebro. Entonces el cerebro interpreta todo lo que está pasando, y a eso es lo que vos llamás tu experiencia de vida, lo que vos vivís, ¿no? Ese es tu comprensión de la vida. Y es algo importante que te des cuenta de que nunca en realidad viste nada. Lo que vos viste es la luz rebotando sobre los objetos y entra sobre tu bueno, tiro el vaso. Y entra sobre tu cabeza, lo interpreta todo lo que la luz va interpretando. Es como cuando que vos ves por la pantalla de un televisor. Vos estás viendo un partido de fútbol y ¿qué pasa? Pues la acción está pasando ahí, la luz rebota, entra a la cámara recibe, codifica todo eso, lo pone y lo transmite hacia la pantalla de tu televisor. Bueno, tu cabeza es una pantalla donde está recibiendo todo eso. Y si vos lo pensás, vos nunca tocaste nada.
Pensá que todo lo que está hecho de átomos. Y los átomos todos tienen la parte negativa afuera. Entonces hay un espacio negativo, se toca. ¡Ah! Wow, es mágico pensarlo. Bueno, tengo que pensarlo un poco mejor eso para comprenderlo mejor, ¿no? Pero bueno, volvemos a esto, ¿no? Uno la vida la interpreta y adentro, en el medio de nosotros, la cabeza lo que hace es genera un juicio sobre cada una de las cosas que está pasando y dice esto es bueno, esto es malo, esto me gusta o no me gusta. Y esto lo hace por las cosas que me generan o emociones placenteras o emociones dolorosas. Si la vida llega y yo la interpreto como algo que me hace sentir bien, me encanta, necesito más de eso. Necesito que, esto está bien, tengo que hacer que pasen más cosas como esta. Pero si hay cosas que me hacen sentir mal, no me gusta, esto está mal, no, el mundo no debería ser así. Y vos juzgás sobre la realidad, juzgás de cómo está la vida por tu interpretación de lo que vos creés que está bien y que está mal, que depende de esto. Yo lo noto con mi hijo acá, que ya que va a estar hablando, lo voy a usar como ejemplo. El nene todavía no tiene una interpretación de lo que está bien y lo que está mal. Cualquier cosa que le aparece es ¡wow! Está buenísimo y todo le genera un asombro que es natural. Pero en cuanto ese asombro es frenado porque no podés jugar con los marcadores, no podés jugar con la lapicera, no podés jugar con la pizarra, no podés venir a hacer ruido porque estoy yo transmitiendo. Cuando eso pasa, el nene empieza a generar emociones dolorosas. Ay, no, eso es una separación. Yo quiero algo y no puedo tenerlo. Entonces, llevémoslo a tu vida, llevémoslo a todo esto que te estaba diciendo, ¿no? Durante toda tu vida vinís acumulando experiencias que te hacen decir esto me está bien, esto me hace sentir bien, me da emociones placenteras, necesito más. Y todo lo que te genera emociones dolorosas, todo lo que no te hace sentir bien, decís esto no está bien, no lo necesito o lo quiero sacar de mi vida. Entonces vos inconscientemente estás definiendo cómo querés que sea la realidad. Tú estás diciendo esto no lo quiero y esto quiero más. Estás saliendo a la vida a decirle no, vida, no me des esto. Este trabajo que tengo tiene cosas que no me gustan, no me las des estas cosas que no me gustan. Y esto que me gusta del trabajo necesito más, solo quiero estas cosas que me hacen sentir bien. En lugar de aceptar las cosas como son, en lugar de aceptar la realidad como es. Estamos definiendo cómo queremos que sea la realidad y no estamos aceptando la realidad como es. Y ese es el mayor problema y es lo que está hablando en este momento del capítulo. Está diciendo, si te dedicas a anhelar que no llueva mañana, estarás perdiendo el tiempo. Tus pensamientos no cambian la lluvia. Algún día llegarás a ver que esta charla incesante interna no te sirve para nada. No hay razón para intentar comprender todo lo que dice. Finalmente llegarás a ver que la verdadera causa de los problemas no reside en la vida misma. Lo que verdaderamente causa problemas es la conmoción que la mente genera en torno a la vida. Lo que verdaderamente causa problemas es lo que la mente genera cuando llega adentro tuyo. Genera emociones placenteras y emociones dolorosas. Y no te permite aceptar lo que realmente está pasando. Entonces, el camino que vamos a ver a partir de los capítulos siguientes viene a este trabajo de la realidad que está pasando a tu alrededor, de si las cosas van saliendo bien o no van saliendo bien, ¿no? Entonces, la pregunta que sigue para continuar este capítulo es si la mayor parte de lo que dice no tiene sentido y es innecesario, ¿por qué existe esta voz? El secreto para responder esta pregunta consiste en entender por qué dice la voz lo que dice cuando lo dice.
Por ejemplo, en algunos casos, la voz mental habla por la misma razón que una tetera silba. Es decir, hay una acumulación de energía interna que debe ser liberada. Si observas objetivamente, verás que cuando dentro de ti hay una acumulación de energías nerviosas, temerosas o basadas en el deseo, la voz se torna extremadamente activa. Fíjense, yo ya tengo una vida en la cual estoy acostumbrado a trabajar con mi voz interior, estoy acostumbrado a trabajar y que dejarla ir, y sin embargo, cuando estoy haciendo algo nuevo, como es estar acá transmitiendo, y viene mi hijo y empieza a jugar con el autito, la voz también empieza, y me empieza a generar esto que les decía, emociones dolorosas, esto no debería estar pasando, esto no debería ser así, no, y dice, no tiene que ser así, estoy empezando a juzgar la realidad en base a lo que yo creo que debería ser la realidad, ¿no? Ahí entiendo, no, ni siquiera es yo, es lo que la voz interior dice que es la realidad. Pero bueno, si observas objetivamente, verás que cuando dentro de ti hay una acumulación de energías nerviosas o temerosas basadas en el deseo, la voz se torna extremadamente activa. Esto resulta fácil de ver cuando estás enfadado con alguien y tienes ganas de discutirle. Observa cuántas veces discute la voz interior, incluso antes de llegar a ver a esa persona. Cuando la energía se acumula dentro de ti, querés hacer algo con ella. Esa voz habla porque no estás bien por dentro, y el hecho de hablar libera energía. Y ahora quiero dejarles una parte en un ejercicio, que me digan ustedes en qué momentos la voz interior habla porque hay una acumulación de energía. En qué momento la voz interior los hace hablar y discutirse y empieza a ponerse activa porque hay algo que los está molestando, hay algo que no los hace sentir bien, están estas emociones dolorosas que están molestando y que te dicen cómo tiene que ser la realidad, o emociones placenteras que no los dejan, que se sienten atrapados o porque pasaron estas cosas en el pasado y quieres que se vuelvan a repetir y no se están repitiendo, ¿no? Por esto es lo que nosotros nos enojamos, porque el futuro no va a ser algo bueno, no va a ser como nosotros yo lo habíamos deseado, porque nos gustó, porque no vamos a sentir esas emociones placenteras, o el futuro peor, va a ser doloroso, o van a haber cosas que no te van a sentir bien. Ahí es cuando la voz empieza a hablar, porque tiene ganas de resolverte la vida, ¿no? Entonces, esto es algo importantísimo para que empiecen a trabajar. Cuando la energía se acumula dentro de ti, quieres hacer algo con ella. Esta voz habla porque no estás bien por dentro, y el hecho de hablar libera energía. Pero te vas a dar cuenta de que incluso cuando no estás especialmente molesto, la voz continúa hablando. Cuando vas caminando por la calle, dice algo como: mirá, es un perro, un labrador, mirá, y hay otro perro en ese coche. Se parece mucho a mi primer perro, Sombra. Uy, mira, ahí hay un Tesla y tiene matrícula de mi país. No se ven muchos por ahí. Esta es una diferencia del tema que estábamos hablando. Dijimos que la voz habla cuando hay cosas que te están molestando, que hay una acumulación de energía que quiere ser liberada, que querés sacarte esa energía de encima, porque hay emociones dolorosas, pero también habla cuando estamos tranquilos, cuando hay emociones placenteras, cuando no hay nada que nos moleste. La voz empieza a hablar y a narrarte el mundo. ¿Por qué es que te narra el mundo? ¿Por qué es que habla así? Díganme ustedes, ¿en qué momentos la voz interior empezó a narrarles las cosas que les están pasando? ¿En qué momento les empezó a hablar sobre algo? ¿Cuáles son las cosas que les dice la voz interior todos los días? Y les gustaría que charlemos en un lugar así, ¿no? Entonces, la voz interior en este caso nos está narrando el mundo. Y volvemos a la misma pregunta de siempre. ¿Para qué te está narrando el mundo? ¿Para qué necesitas que la voz te narre el mundo? Ya estás viendo en primera persona todo lo que ocurre afuera. ¿De qué sirve que la voz mental te lo repita? Y esto
deberías examinarlo muy de cerca. Acá hay otro ejercicio implícito que no está escrito, pero lo dice, ¿no? Ya estás viendo lo que ocurre aquí afuera. ¿De qué sirve que la voz mental te lo repita? Con una simple mirada podés fijarte instantáneamente en todos los detalles de lo que estás observando. Si ves un árbol, ves sin esfuerzo todas las ramas y hojas de brotes. ¿Por qué tenés que verbalizar lo que has visto? Esto de que ves el auto que tiene un perro adentro, ¿no? Y vamos a hacer un ejercicio ahora que está en el libro, pero no lo dice. Quiero que se miren ahora su mano. Quiero que miren su mano y simplemente con mirar la mano, sin verbalizar nada, instantáneamente pueden ver todo lo que hay en la mano, incluso lo que hay atrás de la mano, incluso todos los detalles de la mano. En un instante ustedes tienen la capacidad de percibir todo lo que tu cerebro ve toda la mano completa, la evalúa, entra adentro de tu cabeza y la ve. Y en un segundo ya la vio toda completa. ¿Bien? Es instantáneo. En un instante tu cerebro ya vio toda la mano completa con todos sus detalles, ya lo interpretó tu cabeza y lo vio. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Quiero que verbalicen todo lo que pueden ver de la mano. Quiero que verbalicen y que empiecen a decir, mirá esa rayita que tiene, y le presten más atención a la rayita. Esa rayita parece que tiene una rayita al lado, es como un cuadrado y tiene dos rayitas. Y si presto más atención, veo que dentro de las rayitas hay dos rayitas que están en diagonal. Mirá, y también estoy viendo que tengo una marquita, esto que es, me debería preocupar, es un hongo lo que estoy viendo acá, es como no raro, debería llamar a un curso. Empiezo a verbalizar todo lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo puedo pasar hasta que describo toda la mano? ¿Cuánto tiempo puedo pasar en hacer lo mismo que su cerebro instantáneamente vio todo en ese mismo instante? En un segundo, menos de un segundo, en una milésima de segundo, aprecio absolutamente toda la mano sin verbalizar. Sin embargo, puedo verbalizar todo lo que está pasando en esta mano y puedo demorar horas y horas y horas. Si me meto más, incluso en ese cuadradito que yo vi acá, ese pequeño cuadradito, puedo estar horas verbalizando lo que estoy viendo en ese cuadradito. ¿Por qué tenemos una cosa que es capaz de hacer esto? ¿Por qué tenemos una voz que nos interpreta todo lo que instantáneamente ve el cerebro, ¿no? Y acá el mismo ejemplo que acabamos de hacer, el mismo ejercicio que acabamos de hacer, lo pone en palabras. Mirá ese cerezo silvestre. Las hojas verdes hacen un contraste muy hermoso con las flores blancas. Mirá las flores que tiene. ¡Wow! Está lleno de flores. Si estudias esto cuidadosamente, ves que la narración hace que te sientas más cómodo con el mundo que te rodea. Es como cuando manejas desde el asiento desde atrás del automóvil. Te hace sentir que tenés algún control sobre las cosas. De hecho, sentís como si tuvieras alguna relación con estas cosas. El árbol que describís interiormente ya no es un árbol más del mundo que nada tiene que ver contigo, sino que es un árbol que tú has visto, etiquetado y juzgado. Al verbalizar mentalmente la experiencia directa del mundo, la transformás al ámbito de tus pensamientos. Ahí se integra con tus restantes pensamientos, los cuales constituyen al sistema de valores, experiencias históricas. Es lo que acabamos de decir recién, ¿no? Esto que acá les mencionaba. La realidad entra a través de ustedes, a través de los sentidos, y se mezcla con todo lo que viviste en tu vida, tu pasado y tu presente. Y ahí es donde se mezcla y saca tu opinión. Y esto de que ya no es una mano que viste, esta es tu mano, sentís que una especie de pertenencia hacia eso, ¿no? Bien, volvemos.
Ahí se integra con tus restantes pensamientos, los cuales constituyen tu sistema de valores y tus experiencias históricas. Dedica un momento a examinar la diferencia que hay entre tu experiencia directa del mundo externo y tus interacciones con el mundo mental. Es lo que acabamos de hacer, ¿no? Cuando solo estás pensando, eres libre de crear en tu mente cuantos pensamientos quieras. Y estos pensamientos se expresan a través de la voz. Estás muy acostumbrado a instalarte en ese campo de juegos que es la mente, dedicándote a crear y manipular todo tipo de pensamientos. Este mundo interno es un entorno alternativo que está bajo tu control. Por el contrario, el mundo externo funciona de acuerdo con sus propias leyes. Cuando la voz te narra el mundo externo, esos pensamientos, mediante los cuales te cuentas el mundo, se juntan con tus restantes pensamientos correspondientes al mundo mental, ubicándose en paridad con ellos. Y esta es todo lo que explica la neurociencia, todo eso viene por ahí. Cómo es que uno percibe el exterior, se codifica dentro de su cabeza y se mezcla con todo lo demás, ¿no? De esta manera, todos tus pensamientos se entremezclan, afectando así tu experiencia directa del mundo que te rodea. Lo que ocurre entonces es que lo que acabas experimentando finalmente es, en realidad, una mera representación personal del mundo según tu interpretación personal, en vez de ser la percepción desnuda y sin filtros de lo que hay realmente ahí afuera. Esta manipulación mental de la experiencia externa te permite amortiguar la realidad que penetra en tu interior. Por ejemplo, en un momento dado ves una miríada de cosas, pero solo te narras algunas. Las que comentas en tu mente son las que te interesan. Gracias a esa forma sutil de procesar la percepción, consigues controlar tu experiencia de la realidad para que todo encaje dentro de tu mente. De hecho, tu conciencia ya no está experimentando la realidad, sino tu modelo mental de la realidad. Eso es recontra profundo. Darte cuenta de que vos no experimentás la realidad, sino que vos lo que experimentás es tu percepción de la realidad. Lo que vos ves entra en tu cabeza, como yo lo explicaba, a través de tus sentidos, y tu cabeza se entremezcla y genera tu experiencia de vida, ¿no? Tenés que observar esto con mucha atención, porque lo haces en todo momento. Vas caminando al aire libre, en invierno, empezás a tiritar y la voz interna dice, hace frío. Ahora, ¿por qué dice eso? ¿De qué te sirve? Ya sabés que hace frío porque sos vos quien lo está experimentando. ¿Por qué la voz interior dice esto? Lo que sucede es que recreas el mundo dentro de tu mente porque no podés controlar al mundo externo, pero sí podés controlar tu mente. Por eso hablas mentalmente sobre el mundo, porque no podés controlarlo. Y si no podés lograr que el mundo sea como a vos te gusta, entonces lo verbalizás internamente, lo juzgás, te quejás de él y después decidís qué hacer al respecto. Eso hace que te sientas más poderoso. Cuando tu cuerpo experimenta frío, es muy probable que no puedas hacer nada para cambiar la temperatura ambiente. Pero si tu mente verbaliza, hace frío, podés proseguir diciéndote, pero casi estamos en casa, solo faltan unos minutos más para llegar, y entonces te sentís mejor. En el mundo del pensamiento siempre hay algo que puedas hacer para controlar tu experiencia. Acá es donde volvemos a tu experiencia del mundo. Vos experimentás lo que pasa y de repente lo que entra en tu cabeza metés ese juicio que está en el medio, que te dice te gusta algo y no te gusta. Cuando hay algo que no te gusta y no podés hacer nada sobre eso, tu voz empieza a racionalizar
se llama, que empieza a decir, ay no, pero no es tan malo, ay no, pero no está esto no es para siempre, ay no, pero esto que está pasando no está tan bueno, y empezás a meterte cosas en la cabeza que te hacen sentirte bien. Y ese es el objetivo final que tiene la voz que tenés adentro de la cabeza, es hacerte sentir bien. La voz está ahí para emitir ese juicio sobre todo lo que te está pasando, ¿no? La voz, acá tendría que poner para finalizar, ¿no? Voz, con Z. Que esta voz es lo que hace que vos termines de interpretar lo que está pasando. Esa voz es la que te dice cómo tenés que interpretar, y si no hay nada que puedas hacer para mejorar la realidad, si no hay nada que puedas hacer para cambiar la realidad, te va a empezar a decir cómo tenés que pensar para que la realidad sea de una forma que te gusta. Ay, no, está haciendo esto, pero esa persona no es tan mala. Ay, no, está pasando esto, pero no hay nada que pueda hacer y me la tengo que bancar. Ay, no, esa persona dijo esto y yo debería hacer algo para arreglarlo. Está tratando de hacer que hagas algo esa voz. Y quiero poner un paréntesis muy grande acá sobre esto, porque que haya cosas que estén pasando, que la realidad sea de una determinada forma, y este libro te ayuda a mejorar tu manera de percibir la realidad, te ayuda a amigarte con la realidad que está pasando delante tuyo, que no significa que tengas que aceptar un maltrato, que no significa que tengas que aceptar que a quedarte con una persona que te está tratando mal, o que no, o que digamos a aceptar las cosas que te están pasando que no están bien, porque decís, me tengo que quedar, lo que significa que tengo que aceptar la realidad de que estoy casado con una persona que es violenta. No significa eso, pero lo que significa es que tu interpretación de la realidad no va a llevarte a una reacción. Vamos a vivir en base a lo que me enseña este libro, te ayuda a vivir aceptando la realidad como es, pero tomando acción sobre las cosas que nos hacen bien, ¿no? Para el bien del mundo, para el bien tuyo y para el bien de las cosas que, para el bien de la humanidad, o si quieren verlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, entonces, volvemos al libro. Estábamos hablando de que verbaliza para hacerte sentir bien, ¿no? Entonces, lo que hace básicamente es recrear el mundo externo dentro de ti para que después puedas vivirlo en tu mente. Y acá aparece la alternativa y de lo que tratan el resto de los capítulos. ¿Qué sucedería si decidieras no hacer esto? Si decidieras no dejar de recrearte el mundo. Si decidieras dejar de narrarte el mundo y en cambio te limitaras a observarlo conscientemente, te sentirías más abierto y a la vez más expuesto a él. Pero dado a que sientes incertidumbre debido a lo que no sabes, debido a que no sabes lo que realmente va a pasar a continuación, tu mente acostumbra a acudir en tu ayuda. La mente te ayuda a base de procesar las experiencias actuales de manera tal que encajen con tus puntos de vista pasados y con tus proyecciones del futuro. Todo esto ayuda a crear una apariencia de control, ¿no? Si tu mente no hace eso, te sentís demasiado incómodo. La realidad es demasiado real para la mayoría de nosotros, de modo que la atemperamos mediante a la mente. Llegar a saber que la mente habla sin parar porque tú le has dado un trabajo que hacer. La usás como mecanismo de protección, como una forma de defensa. En última instancia, hace que te sientas más seguro. Y mientras que estar más seguro sea lo que quieres, te vas a sentir forzado a usar sin descanso a tu mente para amortiguar el impacto que la vida ejerce dentro de ti, en lugar de permitirte vivirla de verdad. Esto es lo que vamos a hacer a partir de la semana que viene, en el proyecto que se pueden anotar, y la idea es que empezar a vivir y aceptar la realidad tal como es. Aceptar la realidad tal como es te permite vivir en el presente,
te permite estar en lo que está pasando en este momento, en lugar de estar adentro de tu cabeza, estar pensando en cómo deberían ser las cosas y no lo son, o estar pensando en cómo van a ser las cosas en el futuro y no quiero que sean, o si van a ser de la misma forma que fueron hermosas en el pasado. Eso de que, ay, el pasado. ¿Por qué la gente dice que todo tiempo pasado fue mejor? Ay, anhela a las cosas que pasaron en el pasado porque siempre estaba mejor en el pasado. Eso es porque se quedaron atrapados sobre una vivencia que fue positiva y que ahora desean de que esa vivencia vuelva. Acá es donde decimos que las emociones placenteras y las cosas que te dice buenas la voz interior del pasado te hace sentir que, ay, la vida era buenísima en el pasado y tengo que volver al pasado. No, una experiencia positiva también te puede marcar de forma negativa y te puede hacer vivir una mala vida, porque podés interpretar la realidad como peor de lo que estaba en el pasado. Bueno, el verdadero crecimiento personal, ¡pum! El mundo, esto sí, me encanta esta parte, en última instancia hace que te sientas más seguro. Mientras sea eso lo que quieres, seguirás esforzando a usar sin descanso tu mente para amortiguar el impacto que la vida ejerce sobre ti, en lugar de permitirte vivirla de verdad. El mundo se está desplegando ante ti y ciertamente tú o tus pensamientos le afectan muy poco. No lo dice el libro, pero es la verdad. El mundo estaba aquí mucho antes de que tú llegaras, entre paréntesis 4.5 mil millones de años, y seguirá estando aquí mucho después de que te hayas ido, hasta que el sol se coma el sistema solar, que eso es lo que esperan que pasa, ¿no? Dentro de miles de millones de años. Tu intento de sostener y controlar el mundo delata de que lo que estás intentando realmente es sostenerte a ti mismo en él. ¿Cuántas veces se cruzaron con alguien que vos lo ves y decís, ay, ¿qué le habrá pasado en el pasado que trata a las personas de esa forma? Bueno, lo que hace la gente en el momento de ahora delata lo que tratás de sostenerte es a vos mismo. Y para finalizar, es el verdadero crecimiento personal, no lo que te demuestra la sociedad, lo que te demuestran los que venden que venden crecimiento personal. El verdadero crecimiento personal consiste en trascender la parte de ti que no se siente bien y necesita protección. Esto lo repito porque se vende tanto en el día de hoy que vos, para vivir una vida feliz, para vivir bien, lo que tenés que hacer es definir cómo es el éxito, definir cómo es una vida que te haga sentir bien y todos los días hacer algo para vivir esa vida y esforzate, volvete loco hasta que la consigas y entra toda la industria de que todo lo podés lograr, todo es posible, todo es, ay, sí, vas a lograrlo, si realmente te esforzás vas a lograrlo, o si meditas lo suficiente lo vas a manifestar. Ahí entra toda esa industria. Uy, me estaba hablando muy fuerte, vi que se puso todo eso rojo. Bueno, no importa, perdón si se escuchó muy fuerte eso. Entra toda esa industria ahí. Y el verdadero crecimiento personal va por otro lado. El verdadero crecimiento personal consiste en trascender esa parte de ti que necesita protección. Volvemos a vos, descubrir quién sos realmente, salir de acá, de tu interpretación del mundo y volver a vos mismo. Ese es el verdadero crecimiento personal. Dejar de pensar de que hay algo tuyo que necesita ser arreglado, dejar de pensar de que hay un objetivo que tenés que conseguir, que cuando consigas ese objetivo vas a ser feliz, dejar de pensar, trascenderlo, separarte de eso, decís, soy más que todas las cosas que me pasaron en mi pasado, soy más de lo que voy a conseguir en el futuro, yo estoy más allá de todo eso, ¿no? Eso es simplemente una parte que está adentro tuyo, que busca ser protegida y que vos estás tomando acción, estás usando tu voluntad para proteger
esa cosa que está rota adentro tuyo, ¿no? Es la cabeza, la mente está rota. Si vos lo pensás, es que un cuerpo sano es un cuerpo en el que no te preocupás por lo que te está pasando adentro, simplemente estás bien porque estás sano. Bueno, una mente sana es una mente que no te está todo el tiempo hablando y no te está todo el tiempo haciéndote sentir cosas que no te hacen sentir bien, ¿no? ¿Y cómo es para trascender esta parte de ti que no se siente bien y necesita protección? Bueno, acá lo dice y es lo que vamos a ver en los próximos capítulos. Esto se logra recordando constantemente que tú eres el que está dentro escuchando hablar a la voz. Este es el camino de salida. Por eso los ejercicios que hicimos en el día de hoy, hola, 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 ¿quién es el que está escuchando esta voz? Ese es el camino de salida, ¿no? El que está adentro, ese que es consciente que siempre te estás hablando a ti mismo sobre ti mismo, ese ser siempre está en silencio. Ese ser silencioso es la puerta a las profundidades de tu verdadero ser. Ese ser silencioso es la puerta de las profundidades de tu verdadero ser. Darte cuenta de que estás observando a la voz hablar es ya hallarse en el umbral de un fantástico viaje interno. Si se usa adecuadamente, la misma voz mental que ha sido una fuente de preocupación, distracción y neurosis en general, puede convertirse en la plataforma de despegue del verdadero despertar espiritual. Conoce al que observa la voz y llegarás a conocer uno de los más grandes misterios de la creación. Bueno.